Bienvenidos a todos al capítulo 9 donde vamos a hablar de la capa de transporte del modelo OSI. Vamos a ver un poquitito los temas a desarrollar, donde vamos a hablar de la división de las subredes en parte y el esquema de direccionamiento y cómo eso impacta. En la capa de transporte generalmente hay protocolos que definen el segmento, que pueden ser el protocolo de de control de transmisión, más conocido con el acrónimo de TCP, y el User Datagram Protocol o protocolo de datagrama de usuario, más conocido como UDP, que están incluidos en la transmisión del segmento, cuyo número de puertos identifican a la aplicación que usa el usuario. Bueno, hablamos entonces de los protocolos de capa de transporte a continuación. ¿Cuál es la función específica de esta capa? Esta capa es la responsable de establecer la sesión de comunicación temporal entre las aplicaciones para poder transmitir los datos entre ellas. Proporciona la compatibilidad con el flujo de datos que está orientado a la conexión y nos proporciona también la confiabilidad, el control de flujo, y hay uno de los factores muy importantes de esta capa que sería la multiplexación. Dentro de las tareas de esta capa de transporte podemos mencionar la de realizar el seguimiento de las conversaciones individuales entre los hosts de origen y destino, el proceso de segmentación, que sería segmentar los datos y volver a armar los segmentos, también identificar a las aplicaciones fuente de ese flujo de transmisión, donde cada aplicación se identifica con un número de puerto literal. ¿Qué sería la multiplexión? Un proceso de segmentación en fragmentos pequeños, donde se etiqueta los fragmentos de datos según la conversación y distintos tipos de fragmentos que son enviados, intercalados en un proceso de comunicación, llegan a destino y se ensamblan en ese mismo tipo de segmento original, no una mezcla de segmentos. En lo referente a la confiabilidad de la capa de transporte, podemos hablar de dos protocolos que están provistos, que sería el protocolo de control de transmisión y el protocolo de datagrama de usuario. El TCP nos aporta confiabilidad, sin embargo el UDP no, pero el UDP nos aporta rapidez, a diferencia, baja sobrecarga. Entonces, el TCP o protocolo de control de transmisión admite la confirmación y de entrega de paquetes con algo que llamamos acuse de recibo. Existen tres operaciones básicas que se habilitan para verificar la confiabilidad con el protocolo de control de transmisión, que pueden ser la numeración y el seguimiento de los segmentos de datos transmitidos hacia un host en forma específica desde una aplicación determinada, el acuse de recibo o ACK que le decimos, la retransmisión de cualquier dato sin acuse de recibo, que quiere decir que se pudieron haber perdido en el transcurso después de cierto tiempo determinado. A continuación, el User Datagram Protocol o acrónimo que le representa UDP, protocolo de datagrama de usuario, proporciona las funciones básicas para poder distribuir los segmentos de datos entre las aplicaciones adecuadas con muy poca sobrecarga y comprobación de datos. Es ideal para aplicaciones que no requieren confiabilidad. ¿En qué caso lo utilizaríamos? Ejemplo, streaming de video, telefonía sobre IP, ¿cómo se llama? El DHCP mismo, el DNS, que deben ser rápidos, ¿verdad? Entonces, el protocolo de capa de transporte correcto para la aplicación adecuada, para TCP es mejor su utilidad para base de datos, navegadores web, clientes de correo electrónico y aplicaciones similares. Para UDP es mejor para transmisión en vivo de audio y video, para telefonía sobre IP o voz sobre IP. Hablemos ahora de la característica del protocolo de control de transmisión.
Él permite un establecimiento de una sesión, es de entrega confiable, se entrega en el mismo orden y permite un mecanismo de control de flujo. El encabezado TCP/IP, como lo pueden observar ahí en la imagen, este es un protocolo de información de estado. Tiene una agregación de 20 bytes de sobrecarga en el encabezado del segmento, porque todos estos campos se deben de cumplir. Vamos a hablar un poquitito de algunos de los campos importantes. Uno sería el puerto de origen, que identifica la aplicación origen, donde el usuario hizo la inicialización del flujo de datos. Eso apunta hacia un destino. No solamente tenemos recolectada en la capa inferior, que sería la IP, la IP hacia donde tiene que ir, la IP origen que hace un socket con este puerto de origen. ¿Cómo sería? IP origen, dos puntos, puerto de origen. Y en el destino tenemos el puerto de destino con el socket haciendo una combinación capa 3, capa 4. Capa 4 sería el puerto de destino. Por ejemplo, el usuario de la PC 10 tiene la IP 192.168.10.10 y está usando el navegador web. Entonces, al usar el navegador genera un puerto 3000 como origen. El puerto destino va a ser la IP de destino en la capa inferior, pero el puerto de destino contiene el número del puerto literal que se utiliza como aplicación destino. ¿Y cuál va a ser el puerto destino? Y si usó un navegador web, va a habilitar como destino el puerto 80 HTTP. Si usó un navegador web seguro, va a habilitar como destino el puerto 443. Siempre es un puerto registrado conocido que se va a utilizar. Bueno, entonces son muy importantes para identificar los procesos de esos datos a nivel de aplicación que está utilizando el usuario para que se pueda identificar, ¿verdad? Ok, bajamos al siguiente, el siguiente componente de lo que sería este encabezado del protocolo. Sería el número de secuencia. ¿Para qué me sirve el número de secuencia? Para saber qué segmento es el que se está enviando. ¿Para qué? Para tener un acuse de recibo de todos los segmentos transmitidos. Perfecto. Hay un checksum que se encarga de verificar qué número de segmento enviaste, y envié el número 10 y ya tenés el acuse de recibo de ese. No, tengo hasta el número 9. ¿Verdad? Transcurrido cierto tiempo, ¿verdad? Del paquete, se va a volver a reensamblar ese segmento para ser retransmitido hasta tener un acuse de recibo de esos datos que fueron transmitidos. Esa sería la ventaja que nos proporciona este protocolo. Bueno, otro de los campos, este campo sería la ventana. El tamaño de mi ventana sería para mí muy importante. La ventana, voy a dibujarlo acá. Me van a disculpar nomás ¿cómo es que se llama? ¿Cómo le dicen? Esto va a ser, lo tengo mouse, esa es una computadora. Muy sofisticada nomás porque no entienden todavía ustedes el modelo ahora. Y ahí voy a hacer mi otra computadora totalmente ergonómica. Mi computadora de origen, la de la izquierda. Mi computadora de destino, la de la derecha. Para poder enviar mis datos, se abre una ventana. Mi ventana tiene un mínimo de bytes y un máximo de bytes que tienen que ser respetados. La unidad útil de transmisión siempre empieza en 64 bytes y va hasta 1518. ¿Verdad? Entonces, si mi tamaño de ventana, vamos a suponer que es de 3000. No, vamos a 1500 nomás. En el primer proceso de mi TCP, voy a cambiar ya de color. En mi TCP se inicializa toda la historia con una sincronización, esta primera flecha. Y eso va del origen hacia el destino.
hay también un acuse de recibo de esa sincronización. ¿Qué sigue después? Empieza el envío del flujo de datos. Esto que envío a continuación va a ser el siguiente segmento, ¿verdad? 1500, vamos a decirle que es mi ventana de datos, envío un segmento de 100. Ok. Envío otro segmento de 100. Ok. Y viene un acuse de recibo por un valor de 201. ¿Qué quiere decir? Que si fue el primer 100, se recibió desde el 0 al 100, después desde el 101 hasta el 200, y viene el número 201. ¿Qué quiere decir? Un byte adicional indicando que se recibieron los primeros 200 bytes de información. Ok, tengo acuse de recibo. Ahora, envío el siguiente 100. Ya se me quedó chica la ventana. Pero este no es satisfactorio. No llega. Y va al siguiente 100 que le sigue, ¿verdad? Y este sí llega. Hay un acuse de recibo, perdón por el desastre encima ya del color verde ahí. Un acuse de recibo por un segmento. El segmento que se recibió, que falló, tenía que haber sido desde el 201 hasta el 300. Y el que sí tuvo acuse de recibo era del 301 hasta el 400. Pero no hubo acuse de recibo del número del segmento 300. O sea, el tercer segmento que envié. Este sería el primer segmento. Ese es un intento de número 1 ahora. El segundo segmento. Este sería el tercer segmento. Y este sería el cuarto segmento. El primero, el segundo y el cuarto llegaron, pero el tercero no llegó. ¿Qué tengo que hacer con el tercer segmento? Esos 100 bytes que me falta entregar, tengo que volver a reensamblar y reenviar hasta que yo tenga un acuse de recibo de eso que recibí. ¿Me van siguiendo? Entonces, si yo tengo el acuse de recibo, tengo la certeza de que puedo seguir entregando todos los datos, y cuando llega a los 10 segmentos que tenía por entregar, se da por entregado eso y se ensambla en el destino todos esos segmentos, y ahí tengo un dato recibido. Por ejemplo, un email que se envió a un destino, se reensambla, se recibe. Ok, eso es muy importante porque hay una fiabilidad en la entrega, y tengo la fiabilidad de que cualquier segmento que no esté entregado se va a entregar en cierto tiempo que existe. Transcurrido cierto tiempo. Bueno, ¿qué acompaña esto? Cuando ya se termina de entregar todos los segmentos, hay un fin de transmisión y un acuse de recibo del fin de transmisión de esos datos de extremo a extremo entre las dos PCs marca ACME que ven ahí, que son de última generación, de procesador i9. Bueno, entonces estos campos son muy importantes para nosotros dentro de lo que es el protocolo de control de transmisión, para que pueda controlarse todo lo que se envía. Ok, vamos a el siguiente a comparación. Esto sería el UDP o protocolo de datagrama de usuario. Este protocolo es simple, es rápido, ¿verdad? Entonces es un protocolo cuyo encabezado es sin información de estado. La aplicación debe manejar la confiabilidad, o sea, a nivel de aplicación tiene que estar diseñado ya la confiabilidad. Las porciones de comunicación en este protocolo de datagrama de usuario se denominan datagramas. Y este agrega 8 bytes de sobrecarga. Fíjense ahí, la imagen, solamente 8 bytes. ¿Cuál era el anterior? Era de 20 bytes de sobrecarga. Ok. Entonces, ¿qué tengo básicamente acá? El puerto de origen, desde donde se originó en la aplicación, y el puerto destino, donde tengo que enviar. Nada más que eso. Está la longitud y está el checksum.
Se envía, no hay acuse de recibo, no hay ventana de datos para controlar. ¿Y cómo hace? Se sobrecarga en el envío para asegurarse de que se entregue. Es rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Me voy atrás. Confiabilidad versus rapidez, para que tengan en cuenta. Confiabilidad, TCP. Rapidez, UDP. Bueno, estos protocolos nos permiten ejecutar varias conversaciones por separado. Esta capa de transporte separa y administra varias comunicaciones con diferentes requisitos de transporte. Diferentes aplicaciones se pueden enviar y recibir. O sea, que hablamos de datos en la red que se pueden enviar y recibir en forma simultánea. Y los valores únicos del encabezado son los que permiten que se diferencie TCP y UDP y se pueda administrar entre distintas aplicaciones en forma simultánea por medio de la identificación de estas aplicaciones con el número de puerto, por supuesto. Esos identificadores son únicos y los consideramos, los llamamos número de puerto, que identifica a cada aplicación por separado. Los números de puertos suelen verse en pares como un puerto de origen y puerto de destino. Eso está al protocolo de control de transmisión, a cada segmento del protocolo de control de transmisión, a cada datagrama del protocolo de datagrama de usuario. Y el emisor elige el puerto de origen en forma dinámica y el puerto de destino siempre es utilizado para identificar qué aplicación es la aplicación de destino. Y me detengo un ratito acá y voy a abrir un navegador donde voy a usar un poquitito un criterio de búsqueda en un buscador común y uno de los más utilizados, y voy a escribir puertos TCP UDP. Para entender un poquitito más sobre ellos, les aconsejo que visiten en Wikipedia los anexos de puerto de red que identifican a las aplicaciones, donde van a ver que están registrados todos los puertos más conocidos, literales, ¿verdad? De los 65.535 puertos, 45.003 son ya los más conocidos en la industria, para que están registrados. Entonces, mi puerto destino es, estoy utilizando una aplicación que genera como destino un navegador web para un servidor web. ¿Cuál sería eso? Protocolo de hipertexto va a generar el puerto 80 o va a generar el acrónimo de HTTP. Protocolo de transferencia de hipertexto sería. Si yo me voy a un HTTPS, el protocolo de transferencia segura de página web, va a generar, fíjense, es un TCP número 443. Ok, en mi política de firewall voy a permitir el puerto seguro 443 TCP o el acrónimo HTTPS a nivel de aplicación para que se pueda utilizar esa aplicación en mi red. Me van siguiendo cómo va la mano. Si quiero enviar un ¿cómo que se llama? Email por SMTP, van a ver que este sería uno de los protocolos de socket seguros. Hay otro que sería SMTP sobre TSL, ¿verdad? Y este sería el SMTP más común y corriente que se puede utilizar, el puerto 25. Puerto literal que va a estar habilitado a mi firewall para que se envíen y reciban correo de electrónico de transferencia simple. Puedo hacerlo con sockets seguros, ¿verdad? Mucho más seguro, por supuesto. Puedo hacerlo con el simple puerto número 25 y usar aplicaciones de escaneo conectado para escanear exhaustivamente todos los correos entrantes y salientes dentro de mi red. Todo es posible. Bueno, entonces ya tenemos, por ejemplo, voy a usar un DNS para resolver. El DNS, ¿qué puerto utiliza? El puerto número 53 TCP y UDP. En ambos
protocolos tengo que tener habilitado el puerto 53 entonces dentro de mi firewall o dentro de mi router, en este caso configurado, para permitir o denegar el número de puertos o direcciones de IP. Bueno, un protocolo que tengo que restringir porque es inseguro es el protocolo Telnet, ¿verdad? ¿Qué número de puertos genera Telnet? Número de puerto 23 TCP, ¿verdad? Ok, ¿qué voy a permitir? Voy a permitir el SSH porque el SSH es seguro. Ok, voy a permitir el puerto número 22 por SSH. Este sería el nombre de la aplicación que se le da. Bueno, y todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, voy a restringir, ¿cómo se llama esto? Torrent. ¿Qué puertos generalmente usan BitTorrents por defecto? Ahí tengo por lo menos los trackers y defecto de torrent, ¿verdad? Que sería el 6881 y 6969. Bueno, son ejemplos de número de puertos que el usuario va a estar peticionando como destino. Para entonces son puertos que ya están registrados que yo puedo bloquear para evitar que esas aplicaciones se comuniquen o permitir para dejar que esas aplicaciones se puedan comunicar efectivamente. Entonces el puerto destino se utiliza para identificar a la aplicación en el servidor destino. Hablamos de los pares de sockets, que son la combinación de la dirección de IP de origen y el número del puerto de origen, o la dirección de IP de destino y el número de puerto de destino. Se les conoce con la palabra socket. El socket entonces se utiliza para identificar al servidor y el servicio que solicita el cliente, y se combinan dos sockets en un par de sockets. Por ejemplo, acá sería 192.168.1.5, número de puerto origen sería 1099 y como destino sería 192.168.1.7. Como verán, es dentro de la misma red, hay un servidor web y tiene como destino el puerto 80. Entonces estos sockets permiten que varios procesos se puedan ejecutar en un cliente y de varias conexiones a un proceso de servidor y se pueden distinguir entre sí. Los números de puertos han sido designados por una autoridad, sería la IANA, que ha creado tres grupos de puertos que son del 0 al 1023, que son los puertos conocidos, del 1024 al 49.151, que son puertos registrados, que lo ven ahí en esa wiki que habíamos abierto, y los puertos privados o dinámicos que van del 49.152 al 65.535 como puertos que las aplicaciones pueden utilizar para alimentarse. Para yo, diseñador de una aplicación, uso que dejo que mi aplicación automáticamente se surta de un número de puerto conocido, ¿verdad? O de un número de puerto registrado o de un número de puerto privado. El número de puerto privado identifica generalmente, mucho identifica al origen, y al destino generalmente va a puertos conocidos. Bueno, ¿cómo podemos ver eso? Dentro de nuestro dispositivo utilizamos el comando que se llama netstat, que nos permite ver las conexiones activas dentro de nuestro host y también muestra el proceso que está utilizando la conexión. Entonces voy a ejecutar eso. Ventana R, ventana de Windows R. Utilizo el comando ejecutar y escribo cmd, command prompt de DOS, y acá escribo netstat. Presiono enter y fíjense todos los números de puertos con conexión establecida que tuvo mi dispositivo. Y esos son, fíjense, hay un socket del lado izquierdo y hay del lado derecho. Del lado derecho inclusive está en algunos casos resolviendo con el nombre que responde o que corresponde a la aplicación. En este caso, por ejemplo, HTTPS, porque uso un navegador web seguro.
cuyo destino es la IP pública de ese sitio que está abierto. ¿Está bien? Y el origen, como ven del lado izquierdo, es la dirección IP de mi host, de mi dirección de IP, de mi PC. Fíjense cómo usa el puerto 52.000 aproximadamente, y para cada una de las aplicaciones que tiene abierto hace 52.000, 318, 319, 320. Cada una de las aplicaciones que estoy ejecutando en este momento son aplicaciones que demandan un número de puerto literal, ¿verdad? Aleatorio, dinámico, y como destino hay un puerto conocido que sería el número de puerto HTTPS o 443 si lo queremos llamar. Está por su acrónimo HTTPS porque es un protocolo de hipertexto seguro. Entonces tengo origen destino. Bueno, y antes que eso había un rango, si se fijan arriba, con Established a 127.001 con el puerto dinámico, ¿verdad? Eso sería mi link local o loopback local, ¿verdad? Que hace un establecimiento de sesión para poder comunicarse, significa eso. Y luego ahí ya veo las aplicaciones que están comunicadas. ¿Cuántas sesiones tiene este usuario? Y desde la primera hasta la última tengo que contar para saber cuántas sesiones tiene este usuario. Ok, salgo con exit. Sesiones establecidas por protocolo. Vamos a hacerlo de nuevo para ver un poquitito qué protocolo está invitado. Fíjense, del lado izquierdo está el protocolo. Si tengo abierto algo como algo bien rápido como telefonía, voy a ver también ahí que está un puerto UDP presente. Puedo parar con control C y escribo exit. Entonces veo todos los procesos de comunicación que tiene mi host ahí. Bueno, hablemos más acerca de ambos protocolos. En procesos de servidores, el protocolo de control de transmisión tiene estas singularidades. Cada proceso de aplicación que se ejecuta en el servidor utiliza un número de puerto. Un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puerto dentro del mismo servicio de la capa de transporte. Una aplicación de servidor activa asigna a un puerto específico y se considera abierta. Entonces, toda la solicitud entrante de un cliente dirigida a ese puerto abierto se acepta, se procesa en la aplicación de servidor conectada a dicho puerto. Puede existir muchos puertos abiertos simultáneamente en un servidor, uno para cada aplicación de servidor activa. Muy importante saber esos detalles. Y en el establecimiento de conexiones del protocolo de control de transmisión, una conexión de este protocolo se establece en 3 pasos. Primero, el cliente de origen solicita la sesión de comunicación del cliente servidor con el servidor, sería el proceso de sincronización. El servidor acusa el recibo de la sesión de comunicación del cliente servidor y solicita la sesión de comunicación de ese servidor al cliente, sería la acknowledge de este servidor. Y el cliente de origen acusa el recibo de la sesión de comunicación al servidor del cliente y empiezan el envío e intercambio de datos. Luego ocurre la terminación de la sesión. El indicador TCP/FIN entonces se utiliza para poder terminar la conexión TCP cuando el cliente no tiene más datos que enviar en la transmisión, envía un segmento que indica el fin del establecimiento de sesión y el servidor envía un acknowledge o un ACK para acusar el recibo de ese fin para terminar la sesión de cliente-servidor. Entonces el servidor envía un fin al cliente para poder terminar la sesión de servidor a cliente. El cliente responde con un ACK para darle acuse de recibo a la finalización con el servidor y una vez reconocidos todos los segmentos, la sesión se cierra. En un análisis del enlace de 3 vías de TCP, esto ocurre. Se establece
el dispositivo destino está presente dentro de la red, verifica el dispositivo destino que tenga un servicio activo y acepte las solicitudes donde tenemos el número de puerto destino que el cliente de origen desea utilizar. Informa al dispositivo destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación en dicho puerto. Y ya tenemos entonces establecido el enlace de 3 vías. En lo referente a los detalles que tenemos entre lo que es confiabilidad y el control del flujo, la confiabilidad de TCP nos permite una entrega ordenada donde los segmentos TCP utilizan un número de secuencia para poder identificar exclusivamente a cada segmento que son transmitidos y dar acuse de recibo de ellos, donde hay un seguimiento de orden de los segmentos donde se indica en forma en la que vuelven a armarse y reordenarse todos los segmentos que fueron recibidos. Durante la configuración de la sesión de protocolo de control de transmisión, se elige el número de secuencia inicial mediante una ICBN al azar, donde después esta se incrementa con el número de bytes que son transmitidos, y este proceso TCP receptor reúne los datos de los segmentos en el buffer hasta que se reciban y se vuelvan a armar todos en el destino. Los segmentos que no se reciben en el orden correcto se conservan para su posterior procesamiento para ordenar todos los segmentos. Ahora, claro, no siempre va a ser ordenado porque de repente perdimos un segmento y tenemos que esperar a ese segmento faltante para poder entregar el resultado final, ¿verdad? Los datos se entregan en la capa de aplicación cuando se hayan recibido y se vuelve a armar por completo en los datos que fueron segmentados. Entonces tengo 10 segmentos porque es resultado de un dato, un trozo de datos que fue segmentado en 10 partes para poder ser transmitido. Tengan en cuenta algo. A mayor segmentación o a mejor segmentación, le podemos decir, mayor tasa o mayor rapidez en la transferencia de los datos de origen a destino. O sea, que mis segmentos son muy pequeños, se transmite más rápido dentro de esa ventana. Hay una confiabilidad y eso se logra mediante el control del flujo. El control del flujo en TCP empieza con el tamaño de la ventana y el acuse de recibo. El TCP también proporciona mecanismos para controlar el flujo. El control del flujo nos asegura que las terminales TCP puedan recibir y procesar los datos de manera confiable, donde este protocolo administra el control de flujo mediante el ajuste y velocidad de flujo de datos entre origen y destino en una sesión determinada. La función del control de flujo en el protocolo de control de transmisión permite un campo de encabezado donde TCP de 16 bits denominado el tamaño de ventana es lo que se hace presente ahí para poder controlar. El tamaño de la ventana es una cantidad de bytes que el dispositivo de destino de una sesión puede aceptar y procesar al mismo tiempo, para que lo entiendan. El origen y el destino acuerdan entonces el tamaño de ventana inicial cuando se establece la sesión del TCP. De ser necesario, las terminales TCP pueden ajustar el tamaño de ventana durante una sesión. La unidad útil de transmisión sería mi tamaño de ventana. Y tienen entonces ese dibujo que yo les había hecho con los colores ahí, las computadoras de última generación. Esas son más nuevas nomás que estas computadoras que tengo en la imagen. Por eso es que tienen un poquitito de factor forma distinto a estas que veo acá en la imagen. Bueno, entonces sería lo mismo. Entonces ese sería lo que veo ahí. Sería mi enlace de 3 vías que me permite asegurar que se sincronizó al inicio, se transmitieron los datos y se finalizó. Por eso justamente le llamamos enlace de 3 vías. Este control del flujo del TCP nos permite una prevención de congestionamiento. La congestión de red suele
ser como resultado del descarte de paquetes. Los segmentos TCP que no han sido entregados activan la retransmisión y la retransmisión de segmentos TCP puede empeorar la congestión. El origen puede estimarse en un nivel determinado de congestión de red al observar la velocidad en la que se envían los segmentos TCP sin acusar recibo. El origen puede reducir la cantidad de bytes que se envía antes de recibir un acuse de recibo cuando se detecta la congestión. El origen reduce la cantidad de bytes que se envía sin acuse de recibo y no el tamaño de la ventana, el cual determina el destino. El destino suele desconocer la congestión de red y se considera que no es necesario sugerir un nuevo tamaño de ventana. Bueno, a diferencia del otro protocolo que es el datagrama de usuario, el User Datagram Protocol, más conocido con el acrónimo de UDP, nos ofrece baja sobrecarga versus la confiabilidad. Entonces, UDP tiene mucho menos sobrecarga que TCP, no está orientado a la conexión y no proporciona mecanismos sofisticados de retransmisión, secuenciamiento y control de flujo. Las aplicaciones que ejecutan UDP aún pueden utilizar la confiabilidad, pero se debe implementar en la capa de aplicación. Sin embargo, esto no es inferior. El rearmado de datagrama UDP ocurre que simplemente UDP vuelve a armar los datos en el orden en el que se recibieron. Si es necesario, la aplicación debe identificar la secuencia correcta. En proceso de solicitud de servidores UDP, a las aplicaciones de servidor basadas en UDP se le asignan número de puertos conocidos y registrados. Las solicitudes que se reciben en un puerto específico se reenvían a la aplicación adecuada según los números de puertos. En procesos cliente UDP, la comunicación entre cliente y servidor también se inicia con la aplicación cliente y el proceso de cliente selecciona de manera dinámica un número de puerto y lo utiliza como puerto de origen. Por lo general, el puerto de destino es un número de puerto conocido y registrado que se le asigna al proceso de servidor. Se utiliza en el mismo par de puertos origen y destino en el encabezado de todos los datagramas usados en la transmisión. En la devolución de datos del servidor al cliente se invierten los números de puerto de origen y de destino en el encabezado de datagrama. ¿Qué es lo que no tiene este datagrama? Acuse de recibo es lo que no tiene. Bueno, tanto en TCP como EDP, hablando de las aplicaciones que utilizan TCP, el TCP maneja todas las tareas relacionadas con capas de transporte. Esto hace que la aplicación no tenga que administrar ninguna de dichas tareas. Las aplicaciones simplemente pueden enviar el flujo de datos a la capa de transporte y utilizar los servicios del TCP. Sin embargo, con UDP, las aplicaciones multimedia y de video en vivo pueden tolerar cierta pérdida de datos, pero requieren de breves demoras o que absolutamente no haya demoras en algunos casos. Y tenemos ejemplos como VoIP o voz sobre IP en la transmisión de video en vivo. Estas aplicaciones con solicitudes y respuestas simples pueden ser aplicaciones con transacciones simples en las que un host envía una solicitud y existe la posibilidad de que reciba una respuesta o no. Y esos ejemplos pueden ser la de DNS para resolver nombre de dominio y la del DHCP para asignar dinámicamente una dirección de IP. Hay aplicaciones que manejan la confiabilidad por sí mismas, comunicaciones unidireccionales en las que no se requieren control de flujo, detección de errores, acuse de recibo ni recuperación de errores, o en las que las aplicaciones pueden ocuparse de estas tareas porque las aplicaciones ya fueron diseñadas para eso. Ejemplos pueden ser SNMP o TFTP, protocolo de trivial de transferencia de archivos. Bueno, muy abstracto el capítulo, pero les voy a demostrar un poquitito de la vida real con esto. Vamos a usar para ello una herramienta Wireshark.
Esta herramienta la pueden descargar, es gratuito, es un sniffer y me permite capturar todo lo que está haciendo mi interfaz y básicamente puedo capturar las capas en él. Y entre ellas está la capa de transporte, ¿verdad? Puedo usar la capa física, capa de red y capa de transporte. Puedo capturar. Bueno, para capturar entonces le doy Capture Interface. En nuevos modelos de esto ya van a ver las interfaces modulando así para darle un clic nomás en capturar directamente. Existen nuevas versiones, ¿verdad? Fíjense que la interfaz que está teniendo movimiento es ahí la que tiene el link local F80, bla 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 bla. Le doy Start. En los modelos nuevos van a ver tipo como un... ¿Cómo se llama? De otra forma, ahora, pero van a ver movimiento ahí en la pantalla. Fíjense que ahí estoy teniendo movimiento absolutamente de todo lo que está pasando en mi dispositivo y tengo puertos UDP y TCP. ¿Está bien? Bueno, entonces yo puedo filtrar protocolos. Tengo puerto origen, puerto destino. Vamos a generar, por ejemplo, un flujo de datos. Primero uso el command prompt del DOS, ¿verdad? Le voy a aceptar. Abro mi ventana. Voy a decirle ipconfig, enter. Y veo mi IP de mi puerta de enlace y voy a enviar ping a mi puerta de enlace. Ping a 192.168.100.1 y voy a darle ping consecutivo con -t. Presiono enter y él ya empieza a generar los ping ahí, ¿verdad? Fíjense atrás cómo genera los paquetes hacia mi puerta de enlace. Mi dispositivo que era la IP 100.11, ¿verdad? Esto es más rápido, pero voy a hacerle un filtro acá arriba donde dice filter. Voy a ponerle ICMP, ¿verdad? Y voy a filtrar ICMP ahora. Y está en verde. Presiono enter. Y fíjense, tengo ahí el filtro de paquetes, ¿verdad? Con el protocolo de eco. Ahí está. Le di enter ahora recién. Ahí está el filtro aplicado. Fíjense que ahí está source, que sería mi IP origen, destination, de dónde parte hasta dónde llega, ¿verdad? Y fíjense el que es al revés. Source dice 100.1, quiere decir que es mi ACK, mi acuse recibo. Cuando source dice el 11 y el destination dice 1, abrí uno de los datagramas para examinar. Fíjese mi frame, que sería mi trama, mis datos, ¿verdad? Desde la capa física hasta la capa enlace de datos, todo lo que contiene mi trama que examiné en este segmento. Después voy a abrir el campo de Ethernet, donde voy a ver la captura de mi source física, o sea, mi MAC address física, y destination sería la MAC address física de destino. Entonces tengo destination, sería la MAC address del dispositivo que está recibiendo, en este caso, mis datos, ¿verdad? Es la MAC address de mi puerta de enlace porque le estoy enviando ping a mi puerta de enlace. Source sería mi origen, o sea, mi dispositivo, ¿verdad? ¿Cuál es su dirección física? Y fíjense las encapsulaciones que van abajo. Ok, me voy a la siguiente capa superior, que sería la capa de internet. Y fíjense, ahí está capturada la dirección de IP de destino, de origen, perdón. Origen sería 192.168.100.11, que es mi IP. Y destination, o la IP de destino, sería la IP de mi puerta de enlace, 192.168.100.1. ¿Qué les parece estos datos? Vamos hacia la capa inferior, la de ICMP. Ahora más, fíjense todos los campos de control, ¿verdad? Y los datos de 32 bytes que está enviando. Es bastante buena esta herramienta porque me permite hacer todo el filtrado de este protocolo. Ok, vamos a hacer otro control. Está el replay y el request.
¿verdad? Del ping, ¿verdad? Ok, voy a hacer un poquitito una apertura de un protocolo que usa una página web simple. Esta página no es segura y voy a hacer lo siguiente. Voy a parar el otro ping. Ya tengo lo abierto la ventanita. Control C para parar. Ok. Ping a www. Vamos a hacerlo por NS lookup. Para comparar nomás. www.informatica.com.pi. Enter. Y tengo el protocolo de alias y la IP pública de este sitio donde está su hosting. ¿Verdad? Exit. Ping a www.informatica.com.pi. Y me va a responder su IP, ¿verdad? 162. 162. Está bien. Ok. Perfecto. Esta IP es la que yo tengo que ver en mi captura que voy a hacer. Que voy a buscar. Mi Wireshark. Y voy a capturar HTTP ahora. Protocolo de hipertexto. Ok. ¿Cuánto era el rango? 162. Tengo que encontrar entre todos los datos que están transmitidos acá. Me deja display filter xvalue string. No me guarda. Hay otro protocolo de hipertexto en la página 239.255. Bueno, me abrieron más todavía. Vamos a abrir por esta página 239.255.255.250. No responde. A lo mejor es una dirección de... Me filtra el protocolo, pero no me muestra nomás la página. Setenta y siete, 234, 42, 52. Ok. Vamos a algo cerca acá. Bueno, lo que sí que hay solicitudes gets, hay solicitudes response, ¿verdad? Dentro de todo lo que es el protocolo. En un ratito me va a aparecer en mi dirección web. Yo lo que quiero es ver nomás esa... vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simplificar las cosas. No puedo, tengo abierto pues varias páginas. Es la que estoy usando como videollamada, puede ser. Pero vamos a ir cerrando la mayoría posible para poder filtrar ese puerto. Una puede ser la de Google, pues, para la videollamada. Hubiera elegido una página más fácil que la de Google, ¿verdad?
enseguida aparece. Salvo que también mi dispositivo de seguridad acá me esté filtrando esa página. Claro, el firewall también tiene mucha incidencia. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar por otra. Ya apareció ahí, profe. ¿Qué apareció? Acá está. Este era 162.14, ¿verdad? Ese es, profe. Muy bien, qué vista, ahí la tenés, ¿verdad? Bueno, entre todo lo que... Y fíjense cómo podemos hacerle un sniffer a eso. ¿Qué hay detrás? Fíjense que podemos capturar MAC origen destino en el campo Ethernet 2, la IP, ¿verdad? No solamente eso, fíjense más abajo en capas que van hacia la aplicación. Transmission Control Protocol. El número del puerto, ya puedo ver acá. Fíjense que generó la aplicación que abrió, en este caso mi navegador web, generó este puerto 57506. ¿Cuál es el puerto de destino? HTTP 80. ¿Qué les parece? Y fíjense acá, el tamaño de la ventana. Acá está el checksum, están los flags, el número de secuencia. Acá está el número de secuencia del segmento. ¿Cuál es la siguiente secuencia que le envía? El número de acuse de recibo, el checksum, el acknowledge o acuse de recibo de la secuencia. Y acá abajo, en la última capa, está algo más interesante. El protocolo mismo de hipertexto. ¿Verdad? Fíjense todos los detalles que puedo capturar. Estos detalles, un ciberanalista va a utilizar, fíjense ahí en la página web, y un ciberatacante también va a utilizar para vulnerar esta información que tengo acá codificada. Es la que voy a utilizar en esos keygen para vulnerar a esta página insegura. Son bastantes detalles que se pueden capturar del protocolo. Bueno, nosotros lo único que queremos mirar es el puerto, puerto de origen y destino, ¿verdad? Porque en un curso de ciberseguridad sí utilizaríamos a fondo esta herramienta. ¿Verdad? Entonces acá tengo el Transmission Control Protocol o TCP, tengo el Source Port, que es el puerto de origen que generó la aplicación, Destination Port, que sería el puerto 80 que generó la aplicación. ¿Qué les parece la aplicación? Wireshark. Y esto tiene más herramientas consigo, que son el EtherCap para hacer captura del puerto Ethernet, sniffers, tiene también captura de puertos USB y algunos otros que vienen para instalar como un paquete que podemos usar para hacer un análisis exhaustivo. ¿Para qué yo puedo hacer? ¿Para qué me serviría estos análisis? Para ver qué tan vulnerable es mi página web, si puedo acceder, ¿verdad? Entonces, ¿qué detalles yo tengo localmente que se pueden vulnerar? ¿Qué detalles tengo afuera que se pueden vulnerar? Para eso sirve esta herramienta. Si es que lo instalamos en un servidor, le van a poder dar mejor utilidad también que en un host. Obviamente los hosts son peligrosos, sí que tienen este tipo de herramientas combinado con el IP Scanner. IP Scanner lo tengo nomás en este, ¿cómo se llama? Dispositivo. Pues puedo usar el IP Scanner, que es otro sniffer, más más otro para hacer denegación de servicios, y ya hago un ataque en una red. Así de sencillo. Bueno, espero que puedan probar esta herramienta, muy útiles, Wireshark, y este les va a servir para poder mirar qué hace detrás un dispositivo, qué, qué puedo proteger, qué puertos puedo restringir, qué puertos puedo permitir dentro de mi red. Cuando aplico política de firewall o de filtrado dentro de mi router o dentro de los firewalls que tengo dentro de la red. Y los proxy también.
Bueno, muy bueno. Hasta aquí vamos con este capítulo.